Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta oportunidad veremos algunos consejos útiles para presentar las pruebas saber. Antes de presentar las pruebas saber o días antes de presentar las pruebas saber, debemos tener presente que la motivación personal y la planificación son fundamentales. Por ello debemos motivarnos todos los días, teniendo la confianza y la seguridad de que nuestros resultados serán satisfactorios. Debemos reflexionar sobre qué queremos para nuestro futuro, respecto de nuestro ser, respecto del hacer y respecto del sentir. ¿Cómo queremos que sea nuestro futuro? Es necesario para poder empezar con entusiasmo la preparación hacia las pruebas saber, y debemos planificar nuestras horas de estudio, nuestras horas de preparación. Si lo vamos a hacer en forma diaria, es decir, si vamos a dedicar 1 o 2 horas del día o más para prepararnos para las pruebas saber, o vamos a seleccionar uno o varios días de la semana, no todos, para sentarnos a estudiar preguntas relacionadas con las pruebas saber. Esta parte de la motivación es fundamental porque tú puedes planificar muy bien tus horas de trabajo, tus horas de estudio, pero si no estás motivado, si no tienes una razón o varias razones o motivos para obtener unos buenos resultados, entonces difícilmente puedes llegar a ellos. Entonces ten presente la importancia de la motivación personal y la planificación. Es muy importante que te hagas esta pregunta: ¿cómo serán mis resultados? ¿Qué esperas obtener? Pregúntate si serán buenos o serán malos resultados. Con total seguridad puedo afirmar que todos deseamos obtener los mejores resultados. Entonces debes pensar positivamente, debes creer que tus resultados serán satisfactorios y debes, de acuerdo a la planificación que realices, procurar que todo lo que hagas esté encaminado hacia ello, hacia la obtención de los mejores resultados. Si tú no piensas que vas a obtener buenos resultados, eso es lo que va a suceder. No tendrás buenos resultados. Pero si piensas positivamente, además de llevar un trabajo organizado, planificado, a conciencia, con toda seguridad que los resultados serán los que desees, los mejores resultados. Aunque haya personas que saquen mejores resultados que tú, lo importante es que tus resultados sean buenos, sean satisfactorios y te puedan apalancar para acceder a una carrera, a la educación superior. Es por ello que no debes solo prepararte en lo académico, porque puedes resolver miles de preguntas sobre pruebas saber, miles de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Pero si tu actitud, si tu parte emocional está por el piso o es muy baja, entonces es una preparación a medias. Debemos equilibrar nuestra capacidad cognitiva con nuestras emociones, con nuestro estado de ánimo, manteniendo siempre una actitud positiva. Debemos desechar falsos mitos, ya que las pruebas saber son un examen distinto a los que por lo general se aplican en los colegios. Surgen mitos como el que en las pruebas saber le va a ir mejor a los estudiantes que no son buenos en el colegio. Esto de que le va mejor a los estudiantes que no son buenos en el colegio es un mito y es algo totalmente falso. En las pruebas saber le puede ir bien a cualquier estudiante siempre que esté motivado, siempre que se haya preparado y siempre que tenga presente qué es lo que está evaluando el ICFES. Recordemos que el ICFES no está evaluando conceptos teóricos, no está preguntándote cuánto sabes de un tema. El ICFES te pregunta acerca de tus habilidades para resolver un problema en un contexto dado. La evaluación de las pruebas saber actualmente se basa en la evaluación por competencias, es decir, en el saber hacer en contexto. A ti te dan un enunciado a partir del cual elaboran una pregunta y de acuerdo a esta pregunta debes seleccionar la opción de respuesta más adecuada.
Incluso ten presente que puede haber respuestas correctas, varias, pero lo que se busca es que tú selecciones aquella respuesta que dé cuenta de la pregunta del problema. Y de igual forma, tampoco es válido pensar que si te va bien en el colegio, necesariamente te tiene que ir bien en las pruebas a ver. No, es un examen distinto. Es un examen que por lo general los colegios ni siquiera están lo suficientemente preparados para enfrentar las pruebas. A ver, muchos profesores ni siquiera están capacitados en preguntas tipo IFPES, preguntas tipo Saber 11. Y es por ello que a veces los resultados no son los que se esperan. Entonces ten presente que es un examen diferente a los que generalmente realizan en tu colegio. Otro mito que debemos desechar es aquel que nos dice que casi todas las respuestas correctas corresponden a la opción C. Recordemos que hay 4 opciones de respuesta, indicadas por las letras mayúsculas A, B, C y D. Y hay un mito muy ya ratificado, que es el que la opción C corresponde a la mayoría de las preguntas correctas. Es una práctica empírica errónea que podemos denominar como el mito de la vitamina C. Eso no tiene ningún fundamento teórico. Cualquiera de las 4 opciones de respuesta puede ser válida. Eres tú quien debes determinar cuál es la respuesta correcta, de acuerdo a tu habilidad, a tu capacidad para comprender el problema y entender qué es lo que te están solicitando. También debemos evitar esta práctica errónea denominada el de Team Marín, que es un juego muy conocido en Colombia en el cual seleccionamos una opción de respuesta al término de unas breves estrofas muy conocidas por casi todos los colombianos. Entonces no busques excusas, no busques atajos. Por eso la imagen en color verde. Trata de ir siempre adelante teniendo presente que debes leer muy bien las preguntas para poder dar con la respuesta correcta. Es muy cierto que muchos estudiantes dejan todo al azar y les puede ir bien, pero ese no debe ser nuestro caso. Debemos hacer un trabajo serio, un trabajo consciente y no tendremos que depender de la suerte, del azar. Debemos desechar esos mitos erróneos de que el azar nos va a llevar siempre por el mejor camino. Eso es totalmente falso. Nada es mejor para unos buenos resultados que una buena motivación, una buena planificación y la puesta en marcha de todas nuestras habilidades, conocimientos y actitudes hacia la obtención de los mejores resultados. Debemos también evitar el sedentarismo y la pereza. Debemos desechar esos dos términos de nuestro vocabulario, de nuestra forma de pensar, y evitar también los pensamientos derrotistas, como ya habíamos mencionado, pensar positivamente, creer que nos va a ir bien en el examen, porque de lo contrario nos va a ir mal. Es tu pensamiento, es la programación de tu mente lo que determina tus acciones. Y recordemos que nuestras acciones nos llevan a los resultados. Sean buenos o sean malos, depende de nosotros, depende de nuestra forma de pensar y de actuar. Es recomendable practicar un deporte o una actividad física relajante, por ejemplo, realizar caminatas días antes y mucho mejor meses antes de realizar la prueba, practicar un deporte como el atletismo, la natación, el ciclismo, practicar yoga, entre otros. Son prácticas saludables que mejoran nuestra condición, nuestro estado físico y el estado físico, es decir, el estado de nuestro cuerpo, influye sobre el estado de nuestra mente. Mente y cuerpo están ligados, no están separados como muchos lo dicen. El hacer deporte también favorece tu capacidad de concentración y tu capacidad de análisis para resolver problemas. Respecto de la alimentación, trata de llevar una alimentación sana, saludable. Consume alimentos fáciles de procesar por el organismo, que te permitan el favorecimiento de la regulación de los procesos digestivos. Para ello es recomendable que consultes con un nutricionista qué alimentos son adecuados y qué dieta puedes llevar para que tu organismo
tenga un mejor funcionamiento. Combinar una buena dieta con una buena rutina de ejercicios te lleva a tener un estado de vida más saludable y a obtener mejores resultados. Es muy importante entonces consumir frutas, verduras y en el caso de las carnes, preferiblemente carnes blancas y carnes rojas bajas en grasa. Evitar las carnes procesadas o carnes frías, ya que estas contienen muchos componentes que a la larga afectan nuestro estado de salud. Las frutas y las verduras no solo limpian nuestro organismo de toxinas, sino que también nos proveen los nutrientes necesarios para mantener un buen estado de salud. Entonces, una buena alimentación implica que estos elementos, es decir, estas frutas, verduras, estén incluidos en nuestros platos, en nuestra alimentación cotidiana. Asimismo, es recomendable reducir el consumo de harinas, dulces, grasas y aceites. Estos alimentos, aunque también son necesarios para proveer nutrientes a nuestro organismo, el exceso de los mismos conlleva a una acumulación en nuestro organismo de sustancias que aumentan nuestro peso y afectan procesos como la circulación. Entonces debemos reducir el consumo de harinas, de dulces, grasas y aceites. A la larga van a afectar nuestro organismo, van a aumentarnos de peso y van a dificultar los distintos procesos que se llevan en nuestro organismo, afectando obviamente nuestra salud. Respecto de las bebidas, debemos consumir jugos naturales con poca o ninguna cantidad de azúcar endulzante, ya que los jugos naturales contienen un tipo de azúcar denominado fructosa y al adicionar sacarosa, pues nuestro organismo no va a procesar toda esa cantidad de azúcar en forma adecuada, lo cual va a conllevar a una acumulación de esos nutrientes en nuestro organismo y en vez de favorecer nuestra salud, lo que va a hacer es, por ejemplo, aumentar nuestro peso corporal, por no decir de otros efectos. Y respecto de las bebidas aromáticas, estas son muy apropiadas para controlar el estrés. Y en ese caso que vamos a presentar una prueba, son muy apropiadas para mejorar nuestro estado de ánimo, para reducir la ansiedad. Y el consumo de café también debemos controlarlo, porque si bien el café contiene la cafeína en una dosis apropiada para activar nuestras funciones cerebrales, el exceso de esta bebida también puede llevar entonces a un efecto negativo porque puede conllevar aumentar los niveles de ansiedad en nuestro organismo y eso a la larga se puede traducir en un aumento del estrés, lo que nos va a dificultar luego mantener nuestra capacidad de concentración. Entonces es recomendable beber jugos naturales con poca o ninguna cantidad de azúcar endulzante, beber bebidas aromáticas es muy apropiado y controlar el consumo de café. Ahora bien, es muy recomendable evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar la cerveza. Sabemos que muchos jóvenes, a pesar de ser menores de edad, se las ingenian para adquirir bebidas alcohólicas, pero entonces lo mejor que pueden hacer es evitar consumir estas bebidas antes del examen, el día antes. No son apropiadas, porque estas bebidas alcohólicas van a afectar nuestra capacidad para comprender las preguntas, van a afectar nuestros sentidos y a la larga pues no podemos responder en forma apropiada a las preguntas de las pruebas. Las bebidas energizantes también deben evitarse. En este tipo de pruebas es común que la gente consuma estas bebidas y si las consumen pues que sea en menor cantidad, porque estas bebidas energizantes se ha comprobado que aumentan significativamente la presión arterial, conllevando después problemas a nivel cardíaco y pues a la larga no son entonces muy adecuadas para mantener una buena salud. Y las bebidas gaseosas, estas contienen una gran cantidad de azúcar que no va a ser procesada por nuestro organismo y no son realmente bebidas que nos alimenten.
que nos provean de los nutrientes necesarios, ya que contienen una gran cantidad de sustancias que no son necesarias para nuestro organismo y son sustancias sintéticas que a la larga afectan nuestro organismo. Debemos dormir bien, descansar bien, respetar el tiempo de descanso y de sueño, evitar trasnocharnos, más aún el día antes del examen. Debemos acostarnos temprano y evitar chatear en la noche, evitar utilizar el celular o estar en el computador y la televisión hasta muy tarde. Debemos acostarnos temprano de forma que nuestro organismo recupere sus energías para el gran día que son las pruebas a ver, que es una extensa jornada, porque 2 sesiones cada una de 4 horas y media implican que el día anterior hayamos descansado lo suficiente, que hayamos dormido muy bien. Debemos evitar situaciones de estrés. Para ello debemos procurar tener buenas relaciones con nuestros familiares, amigos, compañeros y otras personas. Este es un factor muy importante que en ocasiones no se tiene en cuenta, pero si tenemos un problema con alguien que apreciamos o que queremos, de alguna forma esto puede afectarnos al momento de resolver las preguntas en el examen de las pruebas a ver. De forma inconsciente podemos estar ejecutando mal el proceso de resolución, porque debemos tener presente que el estrés afecta nuestro estado emocional y la concentración. Mente, cuerpo y emociones, todo está ligado y uno de esos factores puede afectar a los otros. Y además es muy importante considerar el estudio y el aprendizaje como una actividad de goce, de disfrute. Debemos sacarnos de nuestra mente que el estudio es sinónimo de estrés, que el estudio es sinónimo de un castigo o de una obligación que no queremos llevar a cabo. El estudio debe ser un proceso enriquecedor, satisfactorio, de disfrute, de deleite y de mucha motivación. Entonces mantengamos una actitud positiva y las mejores relaciones con nuestros seres queridos y conocidos. Y dejemos de pensar que el estudio debe ser sinónimo de preocupación. El manejo de la ansiedad es fundamental y es normal que sientas ansiedad, sobre todo si vas a presentar una prueba, pero debes controlar dicha ansiedad. Si no controlas la ansiedad, esta puede derivar en estrés. Y para ello es muy importante complementar ese aspecto de la motivación y la actitud positiva con el deporte, la alimentación y el descanso, como lo hemos mencionado anteriormente. Imagínate presentar el examen de las pruebas a ver estando ansioso, preocupado. ¿Crees que tu capacidad de concentración va a ser la misma que si estás tranquilo, relajado y si te tomas el tiempo y la tranquilidad suficiente para resolver cada una de las preguntas? Entonces, trata de controlar la ansiedad, que ésta no te domine. Tú controla la ansiedad, no dejes que la ansiedad te controle. Debes conocer el sitio de presentación de las pruebas, por lo menos el día antes. Para ello, debes haber consultado con meses de anterioridad cuál va a ser el sitio donde las vas a presentar. Eso ya debe ser de tu pleno conocimiento. Y es muy importante que conozcas a dónde vas a presentar las pruebas por lo menos el día antes para mirar cuáles rutas son más cortas, para evitar inconvenientes, para evitar retrasos. Recuerda que ese día muchos estudiantes se van a presentar en el mismo sitio donde estarás. Entonces, si estás en la ciudad, en una ciudad grande, es muy probable que se presenten trancones cerca, es decir, a los alrededores de la institución educativa donde presentarás el examen. Entonces es importante que sepas dónde vas a presentar la prueba y si no conoces el lugar, trata de ir por lo menos el día antes y hacer el recorrido como si fueras a presentarlo ese día que vas a conocer el sitio de presentación. Al momento de presentar las pruebas, ya hemos visto entonces aspectos relacionados con la preparación previa. Meses, días antes, debes aplicar los consejos que te hemos dado. Pero al momento de presentar las pruebas, tenemos otros consejitos que te pueden ser útiles.
Desayuna y almuerza bien. Considerando la alimentación balanceada, los aspectos de la alimentación balanceada que te hemos indicado, debes desayunar y almorzar con la cantidad necesaria para poder corresponder a cada una de las dos sesiones. Cada sesión es de 4 horas y media, entonces debes evitar sentir hambre durante la prueba. Y para evitar sentir hambre, debes haber desayunado muy bien para la primera sesión y almorzar muy bien para la segunda. Eso sí, evitando alimentos que no sean fáciles de procesar. Por ejemplo, si consumes una bandeja paisa con todo lo que ésta puede contener, ¿cómo crees que presentarás la segunda sesión de la prueba? Es probable que te dé sueño, que te dé pereza, entonces debes almorzar algo liviano pero que te brinde los nutrientes necesarios para tu buen funcionamiento. Entonces el consejo es no comer ni muy poco ni en forma exagerada y evitar alimentos que sean difíciles de procesar. Utiliza ropa cómoda. Es muy recomendable analizar cuál es el clima donde vas a presentar las pruebas. Por ejemplo, si estás en un municipio donde el clima es muy cálido, es recomendable utilizar camisas o blusas que sean elaboradas con algodón. Por ejemplo, las camisetas tipo polo son muy apropiadas para los climas cálidos porque permiten una mejor circulación del aire. Y si estás en clima frío, pues es recomendable que utilices una chaqueta o una especie de abrigo porque el exceso de calor o de frío afecta la concentración. Entonces debemos tener un grado de temperatura corporal apropiado para mantener nuestra concentración. Evita utilizar ropa muy ajustada porque esta no favorece una buena circulación de la sangre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, no va a haber un buen bombeo de oxígeno hacia el cerebro. O sea, no se va a oxigenar suficiente nuestro cerebro y el cerebro va a estar continuamente necesitando una mayor cantidad de oxígeno porque lo estamos utilizando mucho al resolver los problemas, las preguntas tipo prueba saber. Incluso es recomendable tratar de reposar o de descansar luego de almorzar o de desayunar por lo menos media hora. Entonces procura por lo menos dejar que haya un espacio de media hora antes de presentar las pruebas, antes de realizar cualquier tipo de actividad relacionada con el pensamiento. Y lleva una buena presentación y aseo personal. El hecho de que lleves ropa cómoda no implica que debas ir mal presentado. La presentación personal es muy importante. Esto mejora tu actitud y tu relación con los demás. Y el aseo personal es fundamental. ¿Te imaginas presentar un examen que en total dura 9 horas sin haberte ni siquiera bañado o emanando olores desagradables? O que tu compañero no presente un buen aspecto o no tenga un buen olor. Entonces esto afecta también la concentración en la resolución de los problemas. Llevar tenis es muy apropiado, son que sean cómodos, claro está, y que te permitan desplazarte rápidamente al salón donde vas a presentar la prueba. Entonces, en el caso de las mujeres, evitar utilizar faldas, tacones, esto no es necesario, solo vamos a presentar unas pruebas relacionadas con la academia. Llegar con buen tiempo, en forma anticipada, evitar los retrasos. Es muy importante llegar a tiempo, porque así podemos no solo ingresar más rápido a la institución donde presentaremos el examen, sino también localizarnos en el aula que nos corresponde para su presentación. Y además, al llegar al aula, nos van a indicar en qué puesto nos corresponde presentar el examen. Entonces, llegar con tiempo es fundamental. ¿Qué documentos e implementos debemos llevar para el examen de prueba saber? Recuerda que debemos permanecer en el puesto que nos asignaron
conservando los siguientes elementos: el documento de identidad. Si eres menor de edad, debes llevar tu tarjeta de identidad, y si eres mayor de edad, tu cédula de ciudadanía. Utiliza un borrador suave. Lleva sacapuntas y lápiz de mina negra número 2. Es recomendable que lleves por lo menos 2 borradores suaves, 2 sacapuntas y 2 lápices de mina negra número 2 para evitar imprevistos. No sabemos si se nos pierde el lápiz, entonces tendremos el lápiz de repuesto, o el borrador, o el sacapuntas. O si alguien de pronto necesita nuestra colaboración en prestarle uno de estos implementos. Entonces, en el caso de los menores de edad, llevar la tarjeta de identidad, y en el caso de los mayores de edad, la cédula de ciudadanía. Se recomiendan borradores suaves, como los que se indican en la figura, lápiz de mina negra número 2 para que la máquina lectora que utiliza el IFES para calificar las respuestas pueda leer las opciones de respuesta marcadas, y sacapuntas. Entonces debemos permanecer en nuestro puesto conservando estos elementos. Evitemos el uso del celular. Apaga tu celular, guárdalo en tu bolso y entrega este último al observador de la prueba para que evites una posible sanción, ya que eso se puede considerar fraude, como lo veremos más adelante. Además, evita conversar con otros estudiantes que estén presentes. Eso se puede considerar una infracción, porque debemos resolver los problemas, las preguntas tipo saber en nuestro puesto y en forma silenciosa. Al evitar el uso del celular, si necesitamos revisar la hora, llevamos un reloj de pulso, o le podemos preguntar a uno de los observadores de la prueba si es que en el aula no existe un reloj de pared. Entonces, lo mejor es que lleves un reloj de pulso para que puedas estar pendiente del tiempo que estás empleando y de la hora de inicio y fin de la prueba, de cada sesión de la prueba. La hidratación es fundamental. Lleva contigo una botella con agua, y en caso tal de que no puedas tener la botella con agua, porque no tenemos la seguridad de qué indicaciones le den a los observadores de la prueba, puedes pedir permiso para ir al baño. Allá puedes tomar agua, refrescarte con el agua y retomar la prueba con un mejor ánimo, ya estando más frescos. Y evitemos quedarnos conversando en los pasillos. Hay estudiantes que se quedan conversando en los pasillos cuando se está realizando la prueba. Aprovecha el tiempo. Ten presente que de los 365 días que contemplan un año, solo tendrás que dedicar un día, y de este día solo 9 horas, para realizar una prueba súper importante para tu futuro, para tu vida profesional. Recuerda que es un examen obligatorio para poder acceder posteriormente a una carrera universitaria. Y esfuérzate para dar lo mejor de ti. No hagas todo a medias, hazlo a conciencia, con gusto, con ganas, con dedicación. Es tu futuro el que está en juego. Concéntrate. Lee muy bien los enunciados y las preguntas que te hacen a partir de los enunciados. La clave para resolver este tipo de problemas radica en tener una buena comprensión de lectura, de entender cuál es el fenómeno o situación que se está analizando y de comprender muy bien lo que se te pregunta, porque muchos se quedan a veces en el enunciado o en las opciones de respuesta y se les olvida qué es lo que se les está preguntando, por lo que debes enfocarte en resolver cada una de las preguntas de la prueba. Y es muy importante que te olvides, que dejes de lado todo aquello que te preocupe, es decir, las preocupaciones, los problemas, situaciones ajenas a la prueba, debes dejarlas de lado para poder enfocarte en la resolución de las preguntas de las pruebas saber. No debes llevar situaciones externas a la prueba
que te generen preocupación y afecten tu capacidad de concentración. En cuanto a algunas reglas que tiene el ICFES a la hora de presentar estas pruebas, están muy relacionadas con el manejo del tiempo, y es que debemos tener presente que las pruebas saber, como en el caso de las pruebas saber 11, estas están distribuidas en 2 sesiones, cada una de 4 horas y media, como ya lo hemos mencionado, y el tiempo de permanencia mínimo es de 2 horas para cada sesión. O sea que para que los resultados sean válidos para un estudiante, este debe permanecer mínimamente 2 horas en cada sesión. Si un estudiante permanece, por ejemplo, solo 1 hora en cada sesión, sus resultados no serán validados. Entonces, mínimo debes permanecer 2 horas en cada sesión. Y el tiempo promedio que debes utilizar para dar respuesta a una pregunta tipo prueba saber oscila entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Entonces ten presente que ese es el tiempo estimado para resolver las preguntas de selección múltiple con única respuesta. Obviamente hay preguntas que dependen de un enunciado que lleva un tiempo más considerable para su interpretación, para su lectura, pero luego a la hora de responder, entonces el tiempo necesario debe ser menor, ya que se utilizó gran parte en la lectura de un enunciado. Y estoy hablando cuando hay, por ejemplo, 2 o 3 preguntas ligadas a un mismo enunciado. Los mejores resultados suelen obtenerlos quienes aprovechan casi o totalmente el tiempo disponible para cada sesión. Es por ello que quienes solo cumplen con el tiempo de permanencia mínimo o un poco más, por lo general no presentan buenos resultados, porque están perdiendo un poco más de la mitad del tiempo disponible para resolver bien la prueba. Entonces, quienes salgan más temprano, con toda seguridad es porque no les está yendo bien en la prueba. Por lo general, quienes se quedan aprovechando el tiempo disponible para cada sesión, que es de 4 horas y media, estos suelen obtener los mejores resultados. ¿Qué sanciones aplica el ICFES de acuerdo a las infracciones que se pueden presentar en el examen? Las sanciones a quienes intenten cualquier forma de fraude incluyen inhabilidades hasta de 5 años para volver a presentar los exámenes del ICFES. Entonces, quien sea sancionado por fraude no podrá volver a presentar estas pruebas por lo menos en 5 años, que es un tiempo muy largo, muy considerable. Por eso evita infringir cualquiera de las normas que el ICFES tiene para presentar las pruebas saber. El ICFES efectuará controles antes, durante y después de las pruebas para garantizar los procesos de transparencia del examen. Entonces no te confíes si cometiste una infracción y crees que después el ICFES no se puede dar cuenta. Si se dan cuenta te van a sancionar, incluso después de presentar las pruebas. Cualquier intento de fraude, copia, sustracción de material del examen, suplantación de persona o infracción al reglamento de aplicación de las pruebas del ICFES tendrá como consecuencia la anulación del examen. Y cada uno de esos aspectos pues se han presentado en años anteriores, por eso el ICFES ya ha tomado las medidas para asegurarse de que el examen sea transparente. ¿Cómo marcar las respuestas? Recordemos que son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Y en la hoja de respuestas debemos marcar la opción que consideremos correcta, rellenando por completo el círculo donde está la opción que vamos a dar como correcta, o que vamos a dar más bien como respuesta, porque no necesariamente tiene que ser la correcta. Debemos rellenar entonces el círculo por completo. Si utilizamos un símbolo como una X, es incorrecto, lo mismo que dejar medio marcada la opción de respuesta. El círculo se debe marcar por completo, porque si no la máquina lectora que utiliza el ICFES
no va a leer la respuesta y la va a considerar como incorrecta. Entonces nosotros somos los que terminamos perdiendo en este caso. Entonces debemos marcar muy bien la opción de respuesta. Tampoco salirnos del círculo. Hay estudiantes que no solo rellenan por completo el círculo con la opción de respuesta señalada, sino que se salen del círculo. Y en este caso también la máquina lectora la considera como una respuesta incorrecta. Entonces marquemos bien el círculo por completo, pero sin salirnos de él. Y en caso de que vayamos a corregir una respuesta, por ejemplo, si consideramos que la opción B no es entonces la respuesta indicada y ya la habíamos marcado, debemos borrar por completo, pero utilizando el borrador suave, ya que si llevamos un borrador que no sea suave, es decir, un borrador que pueda dañar la hoja, pues los perjudicados seremos nosotros. Borradores que son muy fuertes, a pesar de que pases la mano muy suavemente, y dañan una hoja, incluso como la hoja de respuestas del ICFES, que es una hoja elaborada con un papel grueso y de muy buena calidad. Siguiendo todas estas indicaciones, esperamos que alcances los mejores resultados en las pruebas saber, que te sirvan para ganar también seguridad y confianza a la hora de presentar exámenes de admisión a instituciones de educación superior. Muchas gracias entonces por la atención que nos has prestado a estos consejos y esperamos que tengas éxitos en las pruebas saber. Recuerda darle like a esta lección si te ha sido de utilidad y suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo con nuestras lecciones. Hasta una próxima lección.